Lo dijo él. A primera hora. Les saludo a la distancia, está presente en la cabina junto a Andrea Urbi, mi compañera, el señor general Patricio Carrillo, ex comandante general de la policía y ex ministro del Interior. Señor general, ¿cómo está usted? Bienvenido, muy buenos días a nuestro espacio. Buenos días, general. Buenos días, Fabricio, buenos días, Andrea. Gracias por la invitación. Un saludo también a todos quienes nos escuchan a esta hora de la mañana. A usted, gracias por la gentileza de acompañarnos. ¿Cómo evalúa usted? Se cierra una segunda semana consecutiva de movilizaciones, empezaron el lunes de la semana anterior. Este viernes 3 de octubre amanecemos con el anuncio de la CONAIE de continuar, de persistir con las movilizaciones, es decir, vamos a cumplir el próximo domingo 2 semanas consecutivas de esta paralización que básicamente se ha focalizado en la parte norte del país, ¿no? En el sur de Imbabura y en el norte de Pichincha. ¿Cómo evalúa usted, incluso si hacemos la comparación con octubre de 2019 y junio de 2022, señor general? Bueno, en relación a los dos estallidos anteriores, me parece que este no ha tenido la fuerza con la que se presentaron en el 2019 y en el 2022. Eso puede tener muchísimas interpretaciones. Una de esas es sin duda los apoyos internacionales y nacionales que hubo en el 2019 y que hubo en el 2022, sin duda. Otro tema podría ser el relevo que hubo en el liderazgo dentro de la organización que aglutina a todas estas otras organizaciones indígenas, que es la CONAIE. Una cosa era el liderazgo bajo el anterior y otra cosa es este que se está queriendo legitimar y posicionar. Además de la ruptura que existe en la oposición. La organización política que hace oposición al gobierno también se encuentra fracturada, van a ir a una asamblea, están los liderazgos ahí deslegitimados algunos, no reconocidos en su amplitud y otras personas que quieren posicionarse. Sin embargo, los municipios en donde las autoridades que pertenecen a estas organizaciones de manera un poco escondida están colaborando, porque caso contrario no se podría justificar los presupuestos que se necesitan para esto. Inició con yo diría, con una baja intensidad. En números, nosotros desde el primer día en el 2019 y en el 22 teníamos cerca de 200 incidentes a nivel nacional de bloqueo de vías, de cierres, agresividad desde el primer momento. Ahora iniciaron focalizadamente, como bien lo manifestó usted, en el norte, en la provincia de Imbabura con más fuerza, en el Carchi también, unos esporádicos casos, se ha sostenido, pero ya se han ido acumulando y se ha ido creciendo los lugares. Hoy ya son cerca de más de 100, 120 espacios con brotes que todavía se puede repeler, es decir, todavía se puede dispersar, todavía se puede tempranamente habilitar las vías y evitar que vaya creciendo. Pero hay otros espacios en donde ya el repelimiento no cabe, hay que iniciar ejercicios de represión porque ya se van cometiendo delitos. Ejemplo, en Otavalo, el incendio de la estación de policía y estos temas de los secuestros que más allá de entender la justicia indígena, yo creo que la primera comprensión que deberíamos tener es sobre la plurinacionalidad, cuáles son los límites y cuáles son las fronteras para que esto pueda ejercerse. Todos estos son asuntos que creo que merece el Ecuador, reconociéndonos primero como ecuatorianos, porque ese es parte del primer problema, no nos reconocemos todos y mantenemos estas posiciones ideológicas que nos dividen y no nos permiten cohesionarnos. En ese sentido, general, hay muchísimas cosas que quisiera preguntarle de esta primera intervención suya, pero quiero empezar por lo que usted acaba de decir, de que ya habría lugares en donde a su criterio debería ejercerse la represión del Estado como tal, es decir, imponer más que garantizar el derecho para los manifestantes. ¿Es eso lo que usted quiere decir, general? No, Andrea, no va por ahí. El Estado ecuatoriano, primero, debemos comprender que cuando hay alteraciones del orden público hay derechos conculcados para varias
grupos de personas. No es solamente el derecho que tienen a la protesta, es la forma como protestan y cómo vulneran derechos de terceros que no son parte. Esto es derecho a no participar en el conflicto. Hay un conflicto armado, sin duda. Atrás no hay ningún espacio de racionalidad. Lo que se expresa y lo que impera siempre es la fuerza y la violencia de todo lado. Este es un tema de todos inocentes y todos culpables. Al final, porque no se sabe cómo inicia, hay muchas previsiones que se van tomando. Lo segundo, este es un tema que bajo doctrina de derechos humanos siempre debe estar bajo el control de la autoridad civil, de la autoridad política. No es un actuar indiscriminado ni de Fuerzas Armadas ni de Policía Nacional, ni obedece a la voluntad de cada uno de ellos, sino que en el evento se van tomando varios dilemas éticos, porque es fácil desde estos espacios ex post analizar lo que posiblemente sucedió, pero estando en ese lugar es muy complejo. El dilema ético que viven los uniformados cuando están en un escenario de tanta irracionalidad, no es sencillo de tomarlo, y se lo hace en fracciones de segundo. Y para eso se autoriza justamente, es un objetivo lícito y legítimo, el uso progresivo de la fuerza. Se lo hace bajo principios de necesidad, de legalidad, de ponderación, de humanidad, de racionalidad. Pero siempre está esta parte en conflicto de quienes se autoexponen y de quienes tienen la obligación legal de defender el derecho de terceros. General Carrillo, pero ahí yo, por ejemplo, le quiero abonar algunos elementos, ¿no? A propósito de lo que usted está señalando, porque sí se han cometido excesos. Con usted conversábamos hace 2 días, que tuvo la gentileza de acompañarme en Canal RTV, en el espacio que tenemos en la noche ahí, y yo le refería este video que incluso lo revisamos en ese momento del chico que en las Naciones Unidas es detenido. 2 personas, 2 policías lo tenían, estaba sometido, no representaba ningún riesgo, y el momento que le pide a la gente que grite el nombre y él quiere hablar, le echan gas lacrimógeno en la boca. O sea, mi pregunta es si esta práctica tiene algún tipo de justificación o está dentro del protocolo. Lo primero, no es una práctica sistemática, nunca está dentro, son actos absolutamente arbitrarios que tienen que corregirse. Pero en estos escenarios, por eso justamente el liderazgo debe ser una cadena de mando sólida, una cadena de mando eficiente, que ejerza control, que ejerza disciplina y que ejerza también acciones disciplinarias para quienes son identificados como causantes de estos actos arbitrarios. Todo esto tiene que someterse a un proceso, tanto administrativo y, de ser el caso, inclusive penal, con transparencia. Esto es lo que sucede en todos los espacios, es parte de la doctrina de derechos humanos, es parte del ejercicio del mantenimiento del orden público. En lo posible hay que prevenir todos los eventos, hay que proteger a todas las personas, pero cuando ya suceden, porque estos hechos no son evitables, digamos, en función de muchas variables que pueden estarse dando en el contexto de la manifestación, hay que dejar que opere la justicia. Pero entonces usted sí reconoce que ese tipo de prácticas son un exceso. Sin duda, sin duda, son actos arbitrarios y muchas veces injustificables, pero comprensibles en función de lo que está viviendo también un ser humano que es el policía, porque el policía déjeme añadirle algo más. Déjeme añadir algo más que me enviaron mis colegas de Loja, del medio digital, primer reporte de una manifestación que ocurrió ayer. No tengo obviamente todo el contexto de la manifestación, sino algunos elementos que me han compartido. Ruele, por favor, Diego, a la imagen, tenga la bondad. No estamos haciendo problemas. A ver, claro, a ver. Todo está tranquilo. A ver. Trina, mira, a ver. Otra. ¿Qué le pasa? Retírese, señor, retírese. Ya, una cosa es ¡No tienen que estar abusivos! A este tipo de, digamos, de prácticas es a lo que me refiero. Aquí vemos a un adulto mayor que está ejerciendo su derecho a la protesta, no le veo, al menos no estoy viendo que le está agrediendo al policía y el policía lo empuja y lo tira al piso. O sea,
Eso no cabe, general. Me gustaría Mira, su opinión ¿sabe? al respecto. ¿Usted qué pasó y conoce cómo se maneja la policía? ¿Sabe lo que no cabe? Lo que no cabe es que existe el contacto físico y siempre va a haber las provocaciones. Los policías reciben disposiciones absolutamente claras cuando están en entrenamiento de doctrina de derechos humanos. Es evitar el contacto físico y por sobre todas las cosas no caer en las provocaciones, porque lo que está buscándose es justamente un error. Y me parece que también hay demasiado logotipo de comunicadores, un montón de gente que aparece con una cámara y ya es un medio de comunicación que entrega con poca objetividad lo que realmente sucede. Y están buscando estos incidentes para justamente enaltecer mucho más y enardecer mucho más los ánimos que tiene la gente. Si hacemos este mismo ejercicio y se pusiera cámaras para que miren las provocaciones, creo que también se darían cuenta de lo que realmente sucede ahí. Y basta con ir al hospital militar este momento para tomar conciencia de lo que sucedió con las personas que fueron secuestradas, no retenidas, fue secuestradas, y luego de la supuesta administración de justicia, entregados en las condiciones en las que se les ha entregado. General, Hay cuantos policías que terminan incendiados, hay un montón en el contexto de una manifestación, hay extrema violencia, eso es lo que hay que entender. Ojalá pudiéramos evitar todo contacto físico. Para eso hay elementos logísticos y me parece que ese es un déficit del Estado ecuatoriano en la provisión de estos elementos para justamente que no se den estos espacios. General, en ese sentido nosotros hemos, digamos, llamado la atención de parte de las autoridades porque claramente hay manifestantes violentos, pero yo quiero entenderle mejor, general, cuando usted dice hay medios de comunicación, hay plataformas digitales que están buscando este tipo de imágenes para, digamos, viralizarlas o qué sé yo. ¿Eso es justificar tal vez lo que está ocurriendo con la Policía Nacional? Porque no es hace justificar. 2 días aproximadamente nuestros colegas fueron gaseados y no porque alguien decía, ay, no, es que no hacen a los periodistas como antes, fue directamente a ellos, gaseados a ellos cuando estaban cumpliendo su labor. Es decir, ¿eso es justificable, general? No, pero yo no conozco en exactitud, hay personas que están ahí. Por eso, cuando se hace un plan para atender un tema de orden público, hay que hacerlo con la suficiente transparencia, no solamente determinando la norma con la que se va a operar, sino también indicando los nombres de quién va a liderar cada uno de los procedimientos. Porque igual los policías no trabajan de forma autónoma. Siempre hay alguien en un grupo, en una escuadra de policías que está atendiendo un tema de orden público, alguien da la disposición. Pero ese alguien, para tomar la disposición, ya ha evaluado el contexto y ha decidido por alguna circunstancia dentro de lo que es legítimo, el uso progresivo y gradual de fuerza para repeler. El gas lacrimógeno es un mecanismo todavía para repeler, para dispersar, para dejar que la vía pueda estar habilitada. Si a las 4 de la tarde en una ciudad que necesita desarrollarse, movilizarse, se toman todos estos espacios, distinguir, luego de haber pedido que se retiren y distinguir, pero es muy complejo. lanzarles directamente a la Insisto, cara. yo no sé en el contexto real cómo sucedió, pero se puede asistir a la unidad que corresponde, que es la Inspectoría de la Policía, y poner la denuncia para que se haga una investigación transparente. Alguien lideró, alguien tomó la decisión y se conocerá con transparencia por qué y cómo lo hizo. Y de ser arbitrario, sin duda habrá una sanción. ¿Cómo ha visto al mismo tiempo, señor general, la actuación militar, la de los militares? Porque, y usted me explicaba hace pocos días el hecho de que la policía es la que hace este tipo de control de las manifestaciones y complementariamente debe apoyar a las Fuerzas Armadas. Daría la impresión que ahora se han invertido los roles, general. Bueno, esa es una decisión política de quién lidera el control en determinado lugar. Una cosa es operaciones de policía con apoyo militar y otra cosa son operaciones militares con apoyo de policía. En el caso que vimos en Imbabura, las operaciones estaban dirigidas por Fuerzas Armadas, al menos en el caso de la utilización de los blindados. Cuando la policía opera, y yo lo digo con experiencia y tengo los documentos de respaldo,
que han servido inclusive para cuando pretendieron iniciar acciones judiciales en contra de los uniformados, porque casi siempre somos los policías los que nos quedamos con las cicatrices de estos eventos y luego con todos los conflictos, que de manera personal hay que ventilarlos en la justicia. Pero nosotros dimos disposiciones claras, tanto en el 2019 como en el 22. Ningún policía sale armado, salvo 1 o 2 personas en cada lugar que deben tener altísimo entrenamiento y deben recibir disposición de alguien que está fuera del contexto de la manifestación, con más calma para ver si se hace o no uso de un arma de fuego. Porque este es el último recurso, es el recurso al que se acude como última instancia cuando no se ha logrado y cuando ya se han vulnerado demasiados derechos e inclusive temas de carácter penal que ponen en riesgo la vida de terceros. Entonces, en lo que hemos visto es una decisión política. Esto debe quedar claridad porque al final hay que responder con transparencia cuando suceden hechos no esperados, como una lesión grave o una pérdida de vida. Esto tiene que ir a la Administración de Justicia y con transparencia, saber por qué se hizo ese uso progresivo y gradual de fuerza, si en realidad fue el último de los recursos y cómo y quién decidió. General, ¿cómo ha visto usted incluso las declaraciones ahora mismo de las autoridades respecto de estos excesos que han sido visibles a través de imágenes audiovisuales? El exceso, por ejemplo, de los militares en el tema de Efraín Fuérez, cuando patean al compañero que se queda tratando de ayudarlo. No hemos visto una declaración ni de condolencias, ni de rechazar ese tipo de extralimitaciones. Tampoco hemos visto a las autoridades dar una orden incluso pública de que se proteja el ejercicio periodístico. Ayer le preguntaba a nuestro colega Milton Pérez al ministro John Reinberg y él no rechazó, digamos, que haya este tipo de extralimitaciones. ¿Cómo mira usted estas declaraciones de las autoridades? Yo diría que tiene que haber mayor transparencia. Estos temas ameritan, no se puede con relatos básicos o con algunas narrativas ahí tratar de minimizar esto. Tampoco se puede maximizar, pero no minimizar es un error. Creo que deberían tener una posición de firmeza, sin duda, de respaldo también, porque no se puede juzgar, peor ya sentenciar a alguien por estos hechos. Dejen que la justicia opere. Sin embargo, creo que el liderazgo tiene que asumir esa posición de responsabilidad. Eso es lo que corresponde. Nosotros lo hemos hecho, lo hemos vivido. En el 19 y en el 22 hubo mucho más víctimas, hubo mucho más conflicto, hubo mucha más irracionalidad, pero siempre estuvimos al frente, evitando que los uniformados reciban la carga procesal y más bien sea la institucionalidad y desde el gobierno desde donde se asuma. Correcto, general. Veamos, ¿no? Porque se cierra esta segunda semana consecutiva sin solución. Viene el fin de semana, la siguiente al menos no se avisó una posibilidad de un diálogo y en medio de un feriado. Gracias, general, por acompañarnos, muy gentil. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchísimas gracias también. Buenos días. El señor general Patricio Carrillo, que ha estado con nosotros en este diálogo hablando sobre el control de las manifestaciones, el trabajo de la Policía Nacional, de los militares, el rol del Estado ecuatoriano y, por supuesto, algunos cuestionamientos sobre los excesos que claramente han ocurrido. El general nos ha dado su opinión y su posición en torno a este tema. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.